Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado y Mónica Quintero. Bienvenidos a Cuadernos de Lectura, Apuntes para armar a un escritor. En este nuevo episodio conversamos con Juan Diego Mejía, escritor de más de una decena de libros que hoy la editorial Tusquets está reeditando. Entre ellos la novela Camila, Todos los Juegos, que Juan Diego escribió hace más de 20 años, incluso son 30 si las cuentas llegan a cuando apenas era un relato y no una novela. ¿Quién era entonces Juan Diego? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba? ¿Qué quería? ¿Qué más estaba escribiendo? Había escrito unos cuentos. Yo empecé a escribir en 1982. No se rían. Bueno, a publicar, porque a escribir un poquito antes, y publiqué los primeros cuentos en el 82, un libro de cuentos. Luego publiqué una novela, que es una novela que a mí me persigue y yo no sé cómo escondérmele más, porque es una novela que no me gusta, que se llama A cierto lado de la sangre. Es una novela que la publicó Planeta porque había sido... yo había participado en un concurso de proyectos de novela con una especie de becas de la creación que la patrocinaba Planeta, y el que ganara pues le daban una plata mensual y le publicaban la novela. Resulta que yo no gané, pero quedé, digamos, empatado o de segundo. Después Cobo Borda me contaba que fue uno de los jurados, me dijo, es que estaban Julio Laziregui, que es un escritor que vivía en París en ese entonces, muy amigo de Roberto Burgos Cantor y de Pablo Montoya, porque eran pues del combo de París, y también quedó tu novela. Entonces el jurado se dividió porque sabíamos claramente que Julio necesitaba la plata en París, estaba pasando hambre. Entonces tomamos la decisión de que le diéramos la plata a Julio, que eran 50,000 pesos mensuales durante un año. O sea, eran 600,000 pesos. Eso era un montón de plata, pues con eso podía vivir uno súper bien. Pero que cuando vos terminaras la novela, te la publicábamos. Entonces Julio terminó la de él, que se llama Los Domingos de Charito, y yo terminé la mía, que se llama A cierto lado de la sangre. Pero yo estaba pues muy entusiasmado y muy acelerado. Entonces escribí esa novela muy solo. Yo ya no era del taller de Manuel Mejía, ya estaba solo en el mundo. Y la terminé y la entregué a la editorial, y la editorial la publicó casi sin edición. Recuerdo que el editor era Mireya Fonseca. Era una colección blanca, no era la de Seis Barral, que tiene un diseño bonito, sino que tenía un recuadro así grande como este, pero todo lo demás era blanco. Y lo publicaron y se veía muy mal. Pues el look de la novela no era bonito, y cuando yo le fui a leer, a mí me dio pena. Yo ya no me sentía orgulloso de ese libro. Entonces me dio como una especie de tristeza, como una frustración, porque había salido en una buena editorial, una novela, digamos, premiada, pero que a mí no me gustaba. Entonces yo seguí en la búsqueda a ver qué era lo que me gustaba. Y logré escribir El cine era mejor que la vida, logré pues, un premio que era muy importante en ese entonces, que era el premio Colcultura, y eso me abrió un poco las puertas de editoriales. Un poco no, me las abrió. Tanto que yo hablé con Moisés Melo, que era el director editorial de Norma, que era la editorial colombiana en ese entonces, y le dije, Moisés, quiero que lean una novela mía. Entonces la leyó, y en una feria del libro le dije, ¿qué hubo? No me has contestado, ¿qué pasó? Me dijo, no, ¿cómo que no te he contestado? Esa novela se va a publicar. Entonces me pareció una maravilla, pero me esforcé mucho porque no me pasara lo mismo que me había pasado con la anterior. Pregunté quién me iba a hacer la edición, y era María del Rosario Aguilar, una gran editora,
experta, pero es que es muy, muy gracioso porque ella es una profesora de la Universidad Nacional experta en el medioevo. Entonces ella se define como una medievalista. Y una medievalista fue la que me editó esa novela y me parece que me ayudó muchísimo, pues como a tener una perspectiva del momento. Total, puedo decir que Camila Toro Fuego nace como un esfuerzo como por olvidar todavía una novela fallida, un esfuerzo por ratificar que era capaz de hacer otra novela distinta al Cine era mejor que la vida, que sí era una novela que me gustaba y era la manera como podía entrar a una editorial grande. Después, 2 años después, sale en la misma editorial El Dedo Índice de Mao, y con los años esa editorial se tuvo que liquidar, la tuvieron que cerrar. Los Carvajal se dedicaron solamente a producir textos estudiantiles y la colección literaria se acabó. Pero entonces ahora, después de 20 años, pues me pareció muy, muy interesante que volviera a salir esta novela y volverla a leer para editarla. Fue también una cosa estremecedora, pues porque me pone en contacto con ese Juan Diego de hace 20, inclusive más años, hace 30. Hace 30 años nació Camila Todos los Fuegos. Al inicio fue un cuento. Luego se convirtió en una novela que ahora ha sido reeditada después de 2 décadas de su primera publicación. Aunque el tiempo ha pasado, en ella sigue consagrado el espíritu joven de sus personajes. Para Juan Diego es la remembranza de una época de su vida donde todo estaba en movimiento, sus intereses, sus ideas, sus amigos, incluso la ciudad que protagonizaba sus historias. Un cuento que se llama Camila Todos los Fuegos, que salió como en los años 90, o sea, 10 años antes que esta novela había un cuento. Y eso es una constante que se repite en muchas cosas de lo que yo he escrito. Una novela casi siempre está originada en un cuento. Y es como un método también de trabajo. Encontré que los cuentos son el corazón de una historia. Ahí está como los elementos fundamentales. Y hay cuentos que siguen vivos, siguen como respirando, siguen palpitando, y de alguna manera yo siento como que hay que volver sobre ellos. Habría varias formas de volver sobre un cuento, y es agregándole cosas o identificando esa respiración que tiene el cuento, ese pulso, y tratar de construirle el universo para ese corazón. Entonces yo lo que hice fue tomar una historia que había escrito en el 90, 91, no sé, no recuerdo bien la fecha, y que participó en el concurso de Cámara de Comercio, que antes era de cuento único, no era de libro, sino de cuento. Y me acuerdo que yo quedé entre los finalistas, entonces, pero a mí me seguía gustando el cuento. Por lo general, cuando un trabajo de uno no gana, uno dice, bueno, entonces no era tan bueno. Pero la verdad es que a mí me seguía gustando, porque era la historia de una mujer, digamos, de un estrato social menor que el de un personaje que se enamora de ella, y que resulta que los compañeros de los amigos del personaje también se enamoran de ella. Entonces era una cosa muy extraña, como un grupo de muchachos clase media alta detrás de una chica pobre que conocieron en un bar, y se enloquecen por ella y finalmente se hacen matar por ella. Pero lo que me interesaba de este cuento es que el que lo narra es, digamos, es una voz que se va extinguiendo. Empieza muy fuerte y se va extinguiendo. Entonces uno descubre por qué, quién es el que está hablando, hasta que ocurre algo, y es que Camila olvida a ese amante
y por eso la voz se extingue, ¿cierto? Eso era una idea. Unos muchachos ricos se matan en una carrera de motocicletas por una muchacha joven, una pelada mucho más joven y, digamos, pobre. Me interesaba mucho esa exploración de cómo brincarse las clases sociales, me interesaba cómo era el mundo mío en los años 70. Cuando yo terminé bachillerato, ocurrió una cosa muy interesante y era que, sin proponérmelo, se estaba cambiando la ciudad, como cambiando de piel. Había un teatro que para mí era, digamos, como el aliciente mayor de la vida, porque ahí iba cine, ahí iba zarzuela, ahí iba a ópera, allá iba a cambiar revistas de vaqueros, y era el sitio donde yo me sentía bien, y además tenía una historia con mi papá que me llevaba a ese teatro, que era el Teatro Junín. Resulta que en el 67, 68, ese teatro lo tumbaron y abrieron un hueco profundo. Yo como que no era consciente de lo que estaba pasando, sino una vez cuando ya estábamos a punto de salir del colegio de bachillerato y yo paseaba con mis amigos por Junín y de pronto nos detenemos a ver el hueco que habían hecho ahí. Y entonces empecé a pensar cómo había sido el teatro, todo lo importante que era, pero además todo lo que se empezaba a gestar con ese hueco. Abajo siempre había ingenieros de cascos y obreros de cascos y maquinaria amarilla y luces, y era un mundo que había abajo en ese hueco. Entonces yo iba con mis amigos a mirar y a decir, hombre, qué tan bueno, vamos a ser ingenieros, qué tan bueno lo que está pasando. Y no éramos conscientes de que nos estaban quitando parte de lo que habíamos sido. Entonces, la reflexión que finalmente yo hago es que esos muchachos que son protagonistas de una historia trágica están viviendo un cambio en sus vidas. Pasan de ser adolescentes, de ser niños, a ser unos jóvenes que van a entrar a la universidad y tienen que tomar unas decisiones de qué van a estudiar, qué van a hacer, ya no van a estar juntos, ya no van a ser los estudiantes de bachillerato de un colegio religioso, sino que van a ser uno más en las universidades. Entonces, la adolescencia de los muchachos era como la adolescencia de la ciudad también. La ciudad también estaba cambiando, así como ellos. Es habitual que la escritura de Juan Diego se alimente de sus experiencias personales. Cada cuento, cada novela, refleja un momento único que nos habla sobre quién es él, su manera de entender el mundo que le rodea. Medellín es la ciudad que ha habitado casi siempre. También es la ciudad testigo de Camila Todos los Fuegos, y aunque esa historia ocurrió hace ya mucho tiempo, aún puede sentirla palpitar en cada rincón donde sus personajes cobraron vida por primera vez. Sí, sabes que hablar de la novela y hablar de la vida mía casi como que se confunden las cosas. A pesar de que uno cuando escribe en primera persona, inclusive, uno lo que hace es crear un personaje, ¿cierto?, de ficción, y que tiene ciertas diferencias con la vida personal, pero en casi toda mi literatura ocurre es que hay como una confusión entre el narrador y yo mismo. Entonces tengo que recordar un poco cómo era yo en ese entonces y cómo era la ciudad. Yo siempre fui digamos, un habitante del centro. Mi familia vivió entre Manrique y Prado Centro, y entonces para mí era habitual estar en el Parque Bolívar, estar en Junín con la playa, estar en el Teatro Palo Todón Uribe, estar en los alrededores, en todo lo que tuviera que ver con el centro. Y en el centro, contrario a lo que ocurre hoy, mis amigos y yo nos sentíamos dueños de esas calles que tanto transitábamos, de las escalinatas de la Metropolitana, y decidimos que deberíamos tener una oficina en el centro. Y la oficina que escogimos fue una banca
obviamente pública, que quedaba, había unas bancas, la avenida de la Playa, en el ala central, por donde se supone que pasa la quebrada, tenía unas bancas de granito que había construido la Sociedad de Mejoras Públicas. Y tenía como un techito de metal, y sobre ese techito de metal había unas enredaderas de curazaos. Entonces, en cada cuadra había 2 a cada lado. Entonces era como un símbolo de que por ahí pasó la quebrada, entonces la gente se podía sentar a soñar con una quebrada que no la está viendo, pero que la puede imaginar. Entonces, pero ahí se sentaban, eran los vagos, se sentaban la gente que sin oficio, los borrachitos. Entonces nosotros tomamos la decisión de que nos íbamos a sentar en una de ellas. Y son casualidades del destino, que ahora pienso que no fue una cosa premeditada. Escogimos una entre Girardot y El Palo. O sea, yo no sé si todavía está Mimos, entre Mimos y y la otra que es la que va para el Colombo, que es El Palo. Cerca, ahí pegando con el edificio Gualanday. Y ahí en un garajito había, pero no en ese momento, sino mucho después, hubo un bar que se llamaba el Bar Arteria, donde iban pues los poetas, todos los nadaístas, pero nosotros no sabíamos nada de los nadaístas ni de nada. El único contacto con el nadaísmo era uno de nuestros compañeros que decía que él salía con los nadaístas. Y le creíamos porque él era el mayor de todos nosotros, él había perdido un año, entonces, y andaba de noche, y andaba vestido de negro, y se ponía una calavera colgada en el pecho, y hablaba de mujeres, y era todo lo que él dijera le creíamos, pero seguramente que no conoció nunca a los nadaístas. Todo lo que cuento en esa novela, pues, son cosas que él nos decía, que eran invenciones, eran cuentos. Era un gran contador de historias, que el personaje se llama Paco. Total, nosotros dijimos, necesitamos una oficina, y escogimos esa banca, y cada vez que alguien se sentía triste, o quería rumba, o estaba aburrido en su casa, se iba para la banca. Y de alguna manera, alguno de nosotros pasaba por ahí. Nosotros siempre pensábamos, si salimos a la calle, vamos a ver quién hay en la banca. Y alguien estaba. Y entonces ahí nos pasábamos horas enteras, muchas veces callados, o tomando ron, o hablando de cosas inventadas, como que teníamos una novia, como que habíamos besado a no sé quién, y mentiras. Todo era invención, pero era un sitio donde podíamos soñar. Entonces, de ese tiempo, me encanta pensar que fuimos dueños de una parte de la ciudad y que pudimos proclamar la soberanía nuestra ahí, porque si estaba ocupada, hacíamos ir a los que estaban ahí, porque algunos de los compañeros nuestros, sobre todo uno, era muy avispado y los echaba. Empezaba a cantarle así en voz alta como un demonio, los hacía ir, y siempre terminábamos nosotros apropiados de la banca. Eso era muy, muy, muy chévere, porque yo cada vez que paso por ahí, ya la banca no existe, pero yo la veo. Y veo muchos lugares de la ciudad que ya no están, o están tapados por el pavimento, porque toda la ciudad está por debajo. Y uno con los años aprende a ver la ciudad como desdoblada, el tiempo desdoblado. Todo lo que está tapado, todo lo que está oculto, uno lo ve como en primer plano. Esa es una ventaja de ser viejo, que uno la ciudad la sigue viendo como uno quiere, con seres imaginarios, o imaginados más bien, que la otra gente no las ve. Mi hijo, por ejemplo, no ve cosas que yo veo, que yo estoy viendo. Y entonces para él, unos lugares que para mí son lugares, para él son no lugares, porque no significan nada. Él nunca podría estar ahí, siento un desasosiego, y yo no lo siento, o al revés, para él
digamos, el Parque del Poblado puede significar algo, para mí no. En fin, la ciudad uno la inventa de acuerdo o según los recuerdos. La más reciente novela de Juan Diego fue Adiós pero conmigo, y es posible que el narrador se parezca al que cuenta y va llevando al lector a conocer a Camila, a adentrarse en sus sentimientos. Cómo se va acercando y enamorando de ella. Podría ser un alter ego, pero no lo es. Juan Diego tiene una explicación para esos narradores y personajes que se encuentran en sus historias. Pero sabes que no es como un personaje, como un alter ego, como fue, a ver, como en Manuel Mejía Bernardo, como en Mario Escobar Alain, como... No es un alter ego que aparece, sino que realmente lo que yo siento es que yo siempre estoy como escribiendo como lo mismo siempre. Solo que con el tiempo he encontrado reflexiones distintas, miradas distintas, pero me gusta que los libros se conecten. Por ejemplo, yo creo que es en El dedo índice de Mao, que el personaje va en un bus con la muchacha que le gusta, y cuando pasan en un circular por Prado, le dice, ve, aquí vivía Quique. Y cuando pasan por Cuba con Ecuador, dice, ve, aquí se mataron los de la carrera de motocicletas por una muchacha. Entonces, trato de conectarlos, pero no con una intención de hacer un solo libro, sino que el universo es el mismo, ¿cierto? Entonces no quiero ocultarlo. Y los personajes, por ejemplo, uno podría decir que este personaje es el mismo del Cine era mejor que la vida, solo que un poco más grande, ¿cierto? O decir que es el mismo del dedo índice de Mao, solo que un poco más joven. O que es el mismo de Soñamos que vendrían por el mar. O que es el mismo de Adiós pero conmigo. Sí es, es verdad, un lector o una lectora puede darse cuenta de eso muy fácil. Y, y me gusta como que sientan eso, que no estoy escondiendo nada, sino que estoy escribiendo sobre lo mismo, pero a veces pienso distinto y le adjudico hechos a otras personas. No existe una sola respuesta a la pregunta sobre el significado del amor. Todas, todos lo entendemos distinto, lo vivimos distinto. Sin embargo, una cosa nos une, alguna vez lo hemos sentido. En la juventud su pasión se manifiesta con más intensidad que nunca, y para Juan Diego no fue la excepción, así que lo exploró mientras escribía la novela. Camila Todos los Juegos es la mujer de la que todos están enamorados en esta historia, y cómo no, es tan cautivadora que no es fácil desprenderse de su encanto. Alguien me dijo o escribió, no sé, en algunas partes, pero fue tan gracioso que no quise volver a acordarme de eso. Dice, es que Juan Diego Mejía escribe como con termostato. Cuando se está calentando, se apaga. No permite que se caliente del todo. Y es verdad, en este libro hay una búsqueda de la sexualidad de los jóvenes, del muchacho que narra. Se enamora de todas y no le va bien. El libro tiene dos partes. Una parte, digamos, que podría llamarse tradicional. Él trata de ser novio de una chica que se llama María, que creo que estudia en la enseñanza. Y inclusive hay un episodio en el que lloran por la muerte de una amiga. Y la muerte de la amiga es la hermana de Héctor Abad. Y esa búsqueda de tener una novia, de ser como todos los muchachos que tienen novia, los viernes se van para donde la novia, por las noches van donde la novia,
tienen dónde ir un sábado, pero yo no lo tenía, ¿cierto? Entonces, porque yo he sido pues, demasiado tímido y entonces yo no era capaz de lanzarme a nada. Y resulta que a este muchacho una vez va a una fiesta organizada por la novia de un amigo, como bregando a resolver ese problema. A ver, todos tienen novia, voy a invitar a mis amigas para que ustedes se cuadren con pues que todos salgamos ennoviados. Y obviamente nadie me va a parar bolas al personaje mío, nadie me le para bolas. Solo al final una chica que se tiene que ir antes de que se acabe la fiesta se despide de beso. Creo que se despide de beso en la boca, Sí. ¿cierto? Y entonces eso le cambia al muchacho todo, le altera todo el organismo, la sangre empieza a fluir distinto, el cerebro funciona distinto, no sabe caminar, todo se le altera porque no sabe qué fue lo que pasó, por qué una mujer que no me conoce me da un beso en la boca y se va. Entonces él se propone cuadrarse con ella y la busca, la sigue, pero es forzado, todo es muy forzado. Y al final ella termina de novias de otro de los compañeros, que es un compañero que ustedes conocen muy bien. Ahora les diré. y, y entonces, cuando se acaba ese episodio, digamos, de la novia tradicional, empieza otro que es un episodio de todo por el todo, en una noche, en un bar lleno de humo, con trago, con los ricos del colegio que están en un rincón, que tienen harness, que las muchachas del Marymount los están esperando, y de pronto llega una mujer que no es de ese mundo, pero a todos les parece hermosa, y todos se enamoran de ella, y la bautiza y le pone el nombre Camila Todos los Fuegos, porque empieza siendo un juego de palabras con Camilo Cienfuegos, que es un guerrillero de la Revolución Cubana, que hay un afiche de él colgado en la pieza del hermano. Entonces, él tiene como pegado ese nombre y le dice Camila Cienfuegos, Camila Mil Fuegos, Camila Todos los Fuegos, y termina armando como ese apellido de Camila. Y de ahí en adelante lo que sigue es un amor platónico. Y lo más interesante es que esa muchacha, yo traté de saber cómo actuaría ella, porque el muchacho ingenuo la quiere, el rico la quiere, todos la quieren, ¿ella qué va a hacer? Y el libro consiste en eso, ¿cuál es la decisión de la mujer? Y a mí me dejó muy contento porque para mí Camila es una heroína que yo adoro, pues todavía la quiero mucho, me parece valiente, me parece representante de cómo actúan las mujeres, es de verdad un símbolo como de independencia. Y me llama mucho la atención las mujeres sencillas, las mujeres que no que no crecieron con privilegios, en cómo se defienden en la vida, cómo arman, cómo se hacen un lugar en el mundo y cómo sobreviven en un mundo que las está acosando. Y esta toma unas decisiones que todavía las admiro. Ojalá tuviéramos todavía a Camila viviendo por ahí, pero yo no sé dónde andará. Leer a Juan Diego es, a veces de forma más velada, a veces menos, encontrarse con temas políticos, con reflexiones que muestran una posición y una preocupación por una sociedad que no se queda callada, que no puede quedarse callada, más de izquierda, más libertaria, más reflexiva. Es una inquietud que está en Juan Diego desde joven y que sus personajes exploran y se hacen preguntas. Sí, a pesar de que podríamos decir que es uno de los libros menos políticos, pero es inevitable, siempre se lee eso, yo entiendo lo que me dicen, porque digamos esa situación
como esa desbalance de clases que le toca vivir a estos muchachos, se nota muy claramente como una posición más como consecuente con la sociedad. Pero también hay un afán de algo que va a ocurrir más adelante en la universidad, porque es que está claro que ellos vienen de un colegio religioso, de un colegio muy autoritario, y en los años 70 hay algo que ocurre en toda América Latina, yo diría que en el mundo, y es que se da la teología de la liberación. Entonces los muchachos, a mí me tocó por lo menos en los últimos años de bachillerato, yo veía que había curas que hablaban distinto, y yo iba a las conferencias que daban unos curas belgas que después fueron fundadores del ELN, pero a mí me llamaba la atención la forma como hablaban, la forma que decían, que hablaban de una opción preferente por los pobres, y no defender un mundo de privilegios, que era lo que decían los tradicionales. Y más adelante, pero es que yo no me acuerdo si aquí ya hay una decisión como de entrar a la universidad y tomar una decisión política. Yo creo que aquí él todavía está resguardado en un mundo de adolescencia, ¿cierto? A mí me gusta mucho que me hagan ese llamado porque en este libro todavía no hay nada de eso, pero sí ustedes identificaron como una intención, como una cosa natural que va hacia allá. Pero yo no lo había visto nunca así, que aquí se pudiera leer eso. La editorial Tusquets está reeditando los libros de Juan Diego y empezó justamente con Camila Todos los Juegos y el Índice de Derecho de Mao. Pronto irá armándose el resto de la biblioteca. Eso significa también que Juan Diego regrese a lo que escribió hace tantos años, que relea, que se haga preguntas, que recuerde. ¿Cómo es volver? ¿Cómo es reeditar cuando el tiempo ha pasado? Pues yo me siento muy privilegiado, me siento muy, muy feliz, de verdad. Cuando yo estaba con Alfaguara, pues cómodo, sacando, cada vez que tenía un libro lo entregaba y me lo publicaban, nunca me pusieron problema. Alfaguara pues es un sello muy prestigioso, pero cuando Juan David me dijo, si querés algún día ensayar otra cosa, yo te propongo algo, y es que yo quiero publicar todo el fondo tuyo. Entonces yo me quedé pensando y yo tengo 70 años y que alguien me diga que quiere publicar todo lo mío, yo voy a hacer eso. Entonces hablé con Alfaguara y les dije, me voy. Cuando ellos me dicen que le podemos hacer una contrapropuesta, le dije, pero que no me hagan ninguna contrapropuesta porque yo no me estoy yendo por plata. Yo me estoy yendo simplemente porque quiero que me quieran, no más. Entonces, y yo me siento querido cuando alguien me dice, vamos a publicar todo lo suyo. ¿Eso qué significa? Que uno tiene cosas buenas, regularcitas y malas, ¿cierto? Y que le digan a uno que va a publicar todo. Yo lo primero que le dije a Planeta fue, listo, publiquemos todo menos una novela. Esa novela que publicó Planeta, que a mí no me gusta. Esa no la quiero. Algún día la volveré a escribir, pero déjenme, y yo reviso otra vez todo y empezamos a publicar. Entonces empezamos con estas dos, con Camila y con El Dedo Índice, que realmente no tenían mucho trabajo de edición. Yo lo único que hice fue actualizar algunas normas ortográficas. Por ejemplo, ya no se usa la tilde en el adverbio solo, ni en los pronombres demostrativos. El uso de las comillas también me gusta más utilizarlo de otra manera, con comillones, no con comillas sencillas. Cosas muy sencillas que no cambian nada, ¿cierto? Pero cuando ya empecé a mirar los cuentos, que fueron los primeros son de 1981, y yo dije, bueno, esto aquí ya vamos a tener problemas. Inclusive, pues no solamente hice esas correcciones ortográficas, sino también
algunas frases desafortunadas en las que se podía leer una especie de racismo, ¿no? Y mirada, digamos, patriarcal del mundo. Yo traté de que esas frases que eran como que podían ser ofensivas, las cambié. No fueron muchas, yo creo que tenían que ver, era cuando hablaba de personajes de cuentos que ocurrieron en la zona bananera del Magdalena. Cuando aparecen negros, pues yo decía de una manera que podía leerse hoy, se puede leer mal, que en ese entonces no, pero que yo quería solamente interpretar lo que quería decir en ese momento, que no quería que hoy se leyera ofensivo cuando en ese momento no lo quería hacer ofensivo. Entonces lo que hice fue cambiar algunas cosas, pero yo podría decir que son muy poquitas, no pasa no sé, de 5 o 10 retoques. Eh, lo que sí tuve que tomar decisiones es, algunos cuentos no van. Algunos cuentos me parecieron que pues tenían sentido en un momento, pero leídos hoy, un lector se aburre. En la mente de Juan Diego los personajes van y vienen tejiendo una cadena infinita de historias. Es algo que no puede evitar. Mantener esa puerta narrativa abierta a todas las posibilidades es lo que le da sentido a su existencia. Antes de despedirnos, él nos comparte un adelanto de lo que se está fraguando en su interior en estos días. Gracias por escucharnos. Les esperamos en agosto con un nuevo episodio de Cuadernos de Lectura. Fíjate que empezó, yo siempre, por fortuna, desde que me acuerdo tengo proyecto. Cuando hay épocas en que no tengo proyecto, me siento muy desarmado, pues no me gusta vivir así. Entonces tener un proyecto, por ejemplo, yo empecé a hacer un proyecto porque un 1 de enero de hace unos años me llamó un primo que vive, digamos, un ala de la familia que vive en Miami, que vive en Estados Unidos. Y primo me llama y me dice, entre todos los primos que vos tenés, hay uno que fue un capo de la mafia muy importante y ahora ya salió de la cárcel y quiere escribir su historia. Y él quiere que vos lo escribas. Y yo le dije, yo no hago eso, pues yo hago unas cosas que yo escribo otras bobadas, muéstrele lo que yo escribo y verá que no le va a gustar eso. Pues yo me dejé meter en ese cuento y trabajé como casi un año con él vía Zoom y después al final cuando ya tenía como 100 y pico de páginas viajé a hablar con él y a decirle, vea, esto es por este lado es lo que yo creo que podemos hacer y también tenga en cuenta que esto no se vende pues como usted cree que se venden los libros. Esto no es para Netflix, porque él me dijo que unos rusos le habían ofrecido para Netflix algo, y pues si quiere lo hace con Netflix, pero esto es una cosa muy sencilla. Pues al final el tipo me dijo que no, que al final que no lo publicara, que eso mejor sería vender a Netflix. Y sentí como un alivio, porque yo estaba sufriendo mucho con ese tema, porque es todo lo que tiene que ver con Mancuso, que está hablando ahora, todo eso lo había escrito yo en ese libro. Y ahí lo tengo, pero cuando él me dice no, es no. Cuando una fuente de esa le dice a uno, no quiero eso, uno no puede publicar nada, ¿cierto? Entonces me quedé sin proyecto y empecé a buscar a ver qué podía hacer. Entonces tengo como un banco de ideas, libreticas y empecé a revisar y me encontré con un cuento que había sido traducido a francés y que ha estado en antologías. Y entonces es la historia de un soldado que pierde una pierna en una mina antipersona, pero él está enamorado de un atleta de Urabá y él solía salir por los mismos lados por donde ella iba corriendo como a verla, pero nunca habló con ella. Entonces después él la descubre acá en Medellín, pero él ya tiene una prótesis, entonces van a la misma pista a correr. Los atletas
de élite corren por el carril interno, por el carril 1, y los que no son atletas corren por el carril 8, que es un carril más externo. Entonces, él dice que él es el planeta y ella es el sol. Y entonces ese cuento, lo mismo que me ha ocurrido, que con lo que empezamos esta conversación, podría generar una novela. Pero entonces ahora la novela es desde el punto de vista del papá de ese soldado, que empieza a correr después de viejo para poder animarlo a que siga corriendo alrededor del sol de él. Este fue un podcast hecho por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y la revista Generación del periódico El Colombiano. Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor.